Bueno, para empezar de una vez. O sea, aquí en estas son las leyes de los exponentes. Sí, cada una te dice los pasos, o se puede decir las reglas o propiedades que tú puedes seguir para reducir una expresión o simplemente transformarla, no precisamente que sea más simple. Aquí solamente tienes que tomar en cuenta dos cosas. Por ejemplo, vamos a llamarle, en un término, imagínate, vamos a poner aquí, puede ser aquí 5a, bueno, sí, 5a a la 7. Sí, aquí estoy tomando un poquito así de manera algebraica, pero es para que entiendas aquí los nombres. A este valor de a, sí, fíjate, el a es el que está elevado a la potencia, sí, o sea, esto está así. El 5 no está elevado a la potencia, ¿ok? Entonces, al valor que está elevado a una potencia le vamos a llamar base, ¿sí? A la potencia misma, a esta se le llama exponente. Sí, es exponente. Y a este normalmente le llamamos coeficiente. Sí, todo en conjunto, a este tres componentes en conjunto se le llama término, es un término. Sí, por ejemplo, si yo tengo 5a a la 7 más 8a a la 9, por ejemplo, aquí son dos términos, 1 y 2. Puede estar sumando o restando, entonces ahorita no me voy a ir tanto para allá, sino pues ir directamente a lo que viene siendo los ejercicios. Un momento. Vamos a suponer el primer ejemplo. Dice es 2 tercios elevado al cuadrado por 2 tercios elevado al cubo. ¿Sí? Tenemos de hecho es un término, pero que tiene dos factores. Hay que simplificarlo. Eh, entonces, fíjate, vamos a identificar eh, las componentes de este. Si tenemos aquí 2 tercios al cuadrado por 2 tercios al cubo. ¿Sí? Digo, lo volví a anotar. Si te fijas, el 2 tercios es como si fuera un solo número, nomás que está en fracción. O sea, esto lo podemos reescribir como si fuera a elevado al cuadrado por a elevado al cubo. Es decir, el 2 tercios es la base, porque el 2 tercios es el que está elevándose a una potencia. ¿Sí? Sí, Ahora, si tenemos a al cuadrado por a al cubo, buscamos nuestras leyes de la potencia, ¿no? Algo que normalmente debes de notar es que, fíjate, en estas propiedades es para un solo número, por lo tanto deben de tener, o sea, bueno, más bien es para una sola base. Todos estos también son para una sola base. Estos son para dos bases, porque si te fijas es A y B. Esta es una sola base. Y estos dos son para dos bases, ¿no? Entonces, pues aquí la que aplicaría sería esta ley, ¿sí? O la primera propiedad. Dice A a la M por A a la N. Fíjate qué le pasa a los exponentes. Este y este lo que van a hacer es que se van a sumar, ¿sí? Entonces, aquí si tenemos A al cuadrado por A al cubo, quedaría
a la 2 más 3. O sea, se van a sumar los exponentes. Y pues va a dar como resultado a la 5. Aplicándolo al ejercicio que está aquí, sería la misma base, o sea, a, que es 2 tercios, a la 2 más 3, que viene siendo 5. ¿Sí? Ahora, ese es usando esta propiedad. Después tenemos 2 tercios elevado a la 5. Esta cumple con esta propiedad. ¿Sí? Y Sí. esta propiedad me dice que si tenemos esta de aquí, lo voy a borrar. De hecho, nada más voy a poner, ¿y sabes qué? Lo voy a hacer, solo voy a poner hacia abajo. Sí, fíjate, para hacer lo siguiente. Sí, para ir especificando qué propiedad es, ¿no? Aquí la propiedad sería, voy a poner así, es propiedad a la m por a la n igual a la a la m más n. Sí. Después, voy a volver a copiar este, 2 tercios a la 5 es igual a, aquí la propiedad que se tendría que usar, si te fijas, es el cociente de dos números, o sea, la división de dos números elevado a un exponente. Entonces, la propiedad que le corresponde sería este. Tenemos dos números elevado a un exponente que es a la n. Entonces, lo que hacemos es, vamos a ilustrar aquí la propiedad. La propiedad es a sobre b elevado a la n. Fíjate lo que nos dice la propiedad. Nos dice que si tú tienes dos números divididos y luego lo elevas a la potencia, es como si el de arriba lo elevas a la potencia entre el de abajo elevado a la potencia. O sea, esto lo va a traducir de la siguiente forma. Tendríamos el de arriba, el 2 a la 5, entre 3 a la 5. Sí, y luego, pues ya por último, es simplemente hacer la operación. O sea, si tenemos aquí 2 a la 5 sobre 3 a la 5. ¿Te acuerdas de 2 a la 5? 2 a la 5 es como si fuera 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Sí? Sí. Multiplicado por sí mismo 5 veces. Entonces, es como pondríamos 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Son 32, ¿no? 32. 32, ajá. Y ahí abajo 3 a la 5 es como si fuera 3 por 3 por 3 por 3 y por 3. 5 es 243. ¿Sí? Aquí pues no se aplica ninguna propiedad, o sea, de los exponentes, simplemente se evalúa directamente. Ahora, lo siguiente que deberías o que podrías hacer es simplificar la expresión. ¿Sí? Por ejemplo, el 32 se puede dividir entre 2 y nos va a dar 16. Está bien. Pero el 243, si lo queremos dividir entre 2, nos va a dar un número, pues ya sea en fracción o con punto decimal. Entonces la idea es que se pueda simplificar. Creo que no se va a poder. Fíjate, si tenemos 32. De hecho, creo que no se va a poder porque ya desde un principio hubiéramos podido simplificar el 2 tercios. Sí. Esta calculadora normalmente pues ya te hace la simplificación, pero como no se puede, entonces no, así queda.
Es Ok. 32 sobre 243. Sí, entonces, ¿alguna duda con este ejercicio? No, con el primero no, no. Bueno, ahorita es con este ejercicio no, pero ya cuando vienen Ujú, como los siguientes, como cuando viene con negativo y todo eso, ya es cuando me confundo más. ujú. Ok. Bueno, y otra pregunta, por ejemplo, ¿qué significa el punto y los dos puntos? ¿Cuál es la diferencia? Mm, ¿Dónde ves los dos puntos? Por ejemplo, creo que es en el ejercicio 6. A ver. Por ejemplo, del 1 al 5 nada más tiene un punto, pero ya en el ejercicio 6 y 7 ya tiene 2 puntos. Mm, puede. Se me hace que es el entre, o sea, división. División, ok. Bueno, no sé. Fíjate que depende mucho. No sé si haya sido ahí algún. Puede ser que se use esa notación o puede ser que se haya puesto este. La verdad, ahí sí no estoy muy seguro. Porque a veces en los libros que son más antiguos ¿en dónde estás estudiando? Es mi novia la que está estudiando en el Insuco. En Zuko, ok. Entonces, bueno, eh, puede ser normalmente a veces que las notaciones digo, más bien los libros a veces van adaptando notaciones. Bueno, estas más bien puede ser que sean notaciones antiguas. Por ejemplo, si tú lees un libro de hace, no sé, de más de 100 años, hay a veces que expresan de manera diferente las operaciones, pero aquí, pues lo más seguro es que sea una división. La otra es que haya sido como un error de impresión, o sea, que realmente era este y pues no se vio. Puede ser eso. Ok. Pues Bueno, sí, por ejemplo, que está entonces en como el uno el punto significa que es como un más, ¿verdad? No, el uno es una multiplicación. Sí. Fíjate, las El uno- operaciones, Ok, ok. Entonces el punto nada más está ahí como para separar o hacer una separación, algo así, sí. o... Sí. Y, ajá, sí, mira, fíjate. Lo que pasa es que la multiplicación tiene muchas formas de representar y sí sería adecuado revisarlas. Si yo, por ejemplo, tengo un número AB, tengo AB, esto es una multiplicación, A por B. ¿Sí? Si yo tengo A punto B, esto es una multiplicación también. Si yo tengo A entre paréntesis así por B, esto también es una multiplicación. O A por B es otra multiplicación. Sí, todas estas es la misma operación, es equivalente, pero se usa mucho, bueno, también se puede usar A asterisco B. ¿Sí? Todas estas son opcionales. Digo, son opcionales, son equivalentes. Sí, Sí, pero todas son multiplicaciones. Son las que normalmente puedes encontrarte en pues sí, ¿verdad? En cualquier expresión matemática. Y la división, esta no tiene tanto. Normalmente lo puedes ver como A, puedes ponerlo como A sobre B, A sobre B, A sobre B, y creo que ya. No sé si te digo, esa de los dos puntos, yo creo que es una división, no hay otra operación que esté cercana y o sea, que sea de ese tipo. Entonces, por mientras, pues, así, vamos a asumirlo como una división. Sí, nada más para que. Aquí, por ejemplo, si se ve por ahí un punto, incluso si no hubiera ningún punto aquí, se da por hecho de que es una multiplicación. ¿Sí? La sí, suma y resta es así, pues, tal cual. Un símbolo de suma y uno de resta. No tiene otras así como equivalentes. ok. Entonces, vamos a ver. Tenemos
2 tercios a la menos 2 por 2 tercios a la 3. Aquí, por ejemplo, para este es el que entra un poquito en conflicto, ¿no? O más bien es el que causa un poquito ahí de dudas de cómo proceder. Al final del día tenemos, son dos números divididos elevados a una potencia, entonces es como si se aplicara a uno solo. La otra es que tenemos elevado a un exponente negativo y lo podemos hacer como un exponente positivo. Ambas nos va a llevar exactamente a la misma situación, no importa, o sea, creo que nada más se cambiaría el orden. Sí, entonces, creo que lo primero que se podría hacer es usar la última, hacerlo el exponente positivo. O sea, tenemos que a la menos n es lo mismo que 1 sobre a la n. Entonces, el a es 2 tercios y esta quedaría como 1 sobre 2 tercios elevado a la n. Sí, es como si fuera, de hecho sería como, más bien si seguimos la regla exactamente como está aquí, sería 1 entre 2 tercios al cuadrado. Por 2 tercios era aquí a la 3, ¿verdad? 2 Sí. tercios a la 3. Ahí se aplicó esta propiedad. Ahora voy a copiar este mismo. Sí, lo voy a copiar aquí abajito. Y luego de este lado podemos usar la propiedad para, casi lo que causa más conflicto es el del lado derecho, pero lo vamos a usar inclusive para ambos. La propiedad es la de el cociente de dos números, o sea, más bien esto nos dice, dividimos la división de dos números elevado a la n es igual a el número de arriba a la n, el número de abajo a la n. Entonces, eh, sería exactamente esta propiedad. Voy a poner este lado. Y quedaría 1 entre 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado por, vamos a poner aquí el puntito. Este también aplicamos la misma, sería 2 al cubo. Creo que no sé qué le piqué y ya no puedo ver la pantalla. Dale en la parte de arriba, debe decir, te debe dar una opción donde dice vista, debe ser vista del, no sé si del moderador o del que está, o del hablante, así como del que está hablando. Ya quedó. ¿Mm? Ok, entonces, quedan así las propiedades. Y se está haciendo un poquito más complejo. La idea es que siempre sigas como el mismo, o sea, tú sigue las propiedades, ¿no? Asegúrate de que estén bien aplicadas y ya con el tiempo, pues, esto se va haciendo más sencillo. Ahora, como aquí se está tratando con fracciones, pues tendríamos que añadir otras operaciones aritméticas, que son las propiedades aritméticas. Esas las voy a poner aquí. Sí. Básicamente nos dice, esto es
como si fuera una división. Lo voy a poner de este lado. Aquí. El 1 se puede poner como si fuera 1 entre 1 entre 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. ¿Sí? Para realizar una división, si tenemos esta simbología, es cruzado, este por este, si te fijas es A por D entre BC. AD entre AC. BC, perdón. Aquí cuando lo tenemos en forma de esta, o sea, expresado en esta forma sería los de afuera, se multiplican los de afuera con los de adentro. Lo que le llaman la regla del sándwich. Sería 1 por 3 al cuadrado. Acuérdate que cualquier número multiplicado por 1 pues es el mismo, o sea, no lo altera. Y acá 2 al cuadrado por 1 sería 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta expresión ahora se convertiría en 3 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Y el de acá lo dejo igual. Ahora, cabe recalcar que no es el único camino. O sea, tú puedes seguir diferentes rutas para llegar al mismo resultado. O sea, puedes usar que a lo mejor uses este primero y luego uses este o al revés. Sí, o sea, hay mucha libertad en la forma de proceder. Solamente, pues sí hay que tener en cuenta que no, o sea, que se estén haciendo bien. Sí, por ejemplo, si aquí tenemos la multiplicación de dos fracciones, lo voy a copiar aquí. La multiplicación de dos fracciones es directa. Es el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Sí, esto va a ser 3 al cuadrado por 2 a la 3 entre 2 al cuadrado por 3 a la 3. Sí, entonces aquí en las propiedades, esta es división de fracciones, que es la operación de aquí. Y en este es multiplicación de fracciones. Sí, entonces, fíjate, y todo esto lo estoy haciendo muy explícito para que entiendas como el uso de las propiedades, pero de hecho creo que desde el tercer paso pude haber hecho 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 2 al cubo son 8, 3 a la 3 son 27, y al último multiplicarlo. Pero la idea es que veas justamente cómo funcionan las leyes de los exponentes. Entonces, la propiedad que vamos a estar utilizando, primero que nada, aquí, esto yo los puedo cambiar. Por ejemplo, el de arriba lo puedo cambiar de lugar. O sea, en vez de que sea 3 al cuadrado por 2 al cubo, es lo mismo que si fuera 2 al cubo por 3 al cuadrado entre 2 al cuadrado por 3 al cubo. ¿Sí? Inclusive aquí mismo, tal cual tengo la expresión aquí, yo lo puedo separar. O sea, puedo tener 2 al cubo sobre 2 al cuadrado por 3 al cuadrado sobre 3 al cubo. Ahora, ¿para qué se hace esto? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. La siguiente propiedad sí tenemos aquí.
A al cubo sobre a cuadrado es a a la m sobre a a la n. Es esta expresión. Si tenemos dos números con la misma base y diferente exponente, lo que pasa con los exponentes es que se van a restar. Si los multiplicamos se suman, pero si dividimos se restan. Entonces, de este lado ponemos aquí la propiedad. La propiedad que es a a la m sobre a al... No, sí, a la m sobre a la n es igual a la m menos n. ¿Sí? Si hacemos esto, tendríamos 2 a la 3 entre 2 a la 2, va a ser 2 a la 3 menos 2, se van a restar los exponentes, o sea, va a quedar 2 a la 1 por 3, 2 menos 3, esto va a ser menos 1. ¿Sí? Al 2 le quitas 3, pues realmente no puedes, entonces lo mandas a los negativos. ¿Sí? Y una vez llegado a esta expresión, podemos usar la propiedad esta, la que está aquí arriba. Esta propiedad. Sí, para este que está como menos 1. Entonces tendríamos 2 a la 1 es como si fuera solamente 2. Y el 3 a la menos 1 es como si fuera 1 sobre 3 a la 1. Y 3 a la 1 es como si fuera solamente 3. ¿Sí? Después, este 2 es como si fuera 2 a la 1. Digo 2 sobre 1, perdón. ¿Sí? 2 es lo mismo que si fuera 2 entre 1 para convertirlo en fracción. Y las fracciones dijimos que se multiplica el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. ¿Sí? Entonces, 2 por 1/3 es lo mismo que si fuera 2 por 1 son 2 y 1 por 3 son 3. Entonces el resultado final es 2/3. Sí, aquí sí hice un poquito largo el proceso para ir usando cada una de las propiedades. Pero, de hecho, fíjate, vamos a poner acá un paso alterno. ¿Tienes alguna duda hasta aquí con esto? Mm, por ejemplo, donde está, creo que era 3 sobre 2, ¿verdad? A la segunda potencia. Ujú. Y luego es 2 sobre 3 a la tercera potencia. Luego nada más se cambió de lugar, no pasa absolutamente nada, ¿verdad? En esto. Sí. Ajá, no. Esto, de hecho, es una propiedad elemental del álgebra. Se llama propiedad conmutativa. Espérame. Si tú tienes 5 por 2 son 10, ¿no? Y 10 por... No, 5 por 2 son 10 y 2 por 5 son 10. O sea, si te fijas, el orden de la multiplicación te va a dar el mismo resultado. A esa propiedad se le llama conmutativa. ¿Sí? Si tú tienes A por B, es lo mismo que B por A. Sí, por Ok, eso aquí la parte de arriba, 2 al cubo por 3 al cuadrado, es lo mismo que 3 al cuadrado por 2 al cubo. Solamente se está cambiando el orden. ¿Sí? Ahora fíjate, aquí voy a hacer una forma alterna. Y la propiedad que se va a usar aquí es la de... Me quito la calculadora. Sería la primera, esta. Considerando todo esto como una sola base. Es decir, 2 a la menos 3, 2 a la menos 2 por 2 a la 3, es como si fuera 2 a la 3 por menos 2 más 3. ¿Sí? Y esto va a ser menos 2 más 3 es 1, o 3 menos 2 es 1.
Entonces va a ser a la 1, ¿no? O simplemente 2 Se, tercios. se puede dejar en blanco, ¿verdad? Porque creo que siempre se implica que hay uno. Sí, ajá, exactamente. Entonces aquí si te fijas solamente se usó la propiedad y se llegó exactamente al mismo resultado y en un solo paso o 2 pasos, no sé. Pero lo que voy es que es muy... Sí, digo, todo depende en cómo uses las propiedades, la experiencia que pudieras tener, pues es pues la eficacia con la que podrías hacer el problema. Aquí realmente no nos estamos preocupando tanto por eso porque realmente estamos tratando de practicar las operaciones, o sea, de las leyes de los exponentes. Entonces, pues digamos, pues teniendo eso en cuenta, vamos a ver el que sigue, ¿no? Mm, Que sigue, lo voy a poner aquí. Sí, la voy a aplicar. Es 2 tercios al cuadrado por 2 tercios a la menos 3, ¿verdad? Creo que es a la menos 3. Voy a usar la misma propiedad que en este último que se hizo. O sea, usando esta propiedad, quedaría 2 tercios a la 2 menos 3 utilizando esta propiedad. Y aquí va a quedar como 2 tercios. 2 menos 3, esto va a ser menos 1. ¿Sí? Entonces, ahora de este lado, 2 tercios a la menos 1 es lo mismo que y usamos la regla, la propiedad esta propiedad. Entonces la voy a poner aquí. ¿Sí? Y esta es la propiedad. Entonces, la propiedad es que si yo tengo 2 sobre 3 a la menos 1 es lo mismo que si fuera 2 a la menos 1 sobre 3 a la menos 1. Sí. Ahora, si usamos la propiedad esta sería usarla en el otro porque tenemos exponentes negativos. Podríamos hacerlo de la siguiente manera. 2 a la menos 1 es como si fuera 1 sobre 2 a la 1. O simplemente 1 sobre 2. Y 3 a la menos 1 es como si fuera 1 sobre 3. ¿Sí? Entonces teniendo aquí 1/2 sobre 1/3. Como es la división de dos fracciones, se multiplican los valores externos. O sea, este por este y este por este, ¿no? La regla del sándwich. Entonces tendríamos 3 por 1, que son 3, y 2 por 1, que son 2. Y este sería el resultado final. ¿Ok? Entonces, todo esto sería 3 medios. En el pasado fue 2 tercios.
Y en este fue 32 sobre 42. Ah, no. 32 sobre 243. Sí, si te fijas, pues bueno, es simplemente ir aplicando las propiedades y ver cómo conseguir este. Hay otras propiedades que se ven antes de estos, que son las. Espera. Sí, estas propiedades son, más bien son los axiomas de las matemáticas, las propiedades elementales de las operaciones. Una es la conmutatividad, que es la que vimos ahí, ¿no? Que el orden de las operaciones no importa, nos va a dar el mismo resultado. También existe la asociatividad, el inverso recíproco. Bueno, el inverso recíproco va similar a esta. Sí, entre otras. Pero bueno, así al menos como vamos, no sé cómo te sientas, ¿no? Sí. Pues estoy bastante, creo que bien. Mm, Ok, entonces, si quieres vamos al que sigue. Creo que dice 2 a la menos 2, bueno, 2 tercios a la menos 2 y a la menos 3. Vamos a ver. Por aquí ya no cabe. Mira, este sería el ejercicio. Igual, es la misma base. Entonces, si es aquí 2 tercios a la menos 2 por 2 tercios a la menos 3, ¿verdad? Creo que dice menos 3. Sí, es menos 3. Lo que va a pasar es que los exponentes se van a sumar, es decir, 2 tercios a la menos 2 más menos 3. ¿Sí? Entonces, porque se van a sumar dos números negativos. Más por menos, este se hace menos. ¿Sí? Esa es la regla de los signos, ley de los signos. Más por menos o menos por más es menos, y más por más es más, y menos por menos es más. O en resumidas cuentas, si los signos que se van a multiplicar son iguales, entonces es positivo, pero si son diferentes, como el caso de aquí, va a dar negativo. Y 2 tercios menos 2 menos 3 va a ser menos 5. ¿Sí? Ahora voy a seguir toda la trayectoria. No vamos a dar por hecho estos. Si no, si te fijas, pues el proceso es larguísimo. Pero, o sea, ya conociendo las propiedades, uno puede ir siguiendo el proceso, digamos, de manera natural. Por ejemplo, aquí sería, podríamos hacerlo como 2 a la... Fíjate, cuando tenemos un número, un exponente negativo de una fracción, simplemente obtenemos el recíproco de la fracción. O sea, ¿a qué me refiero? Como es negativo, el 3 se va a ir para arriba y el 2 se va a ir para abajo. O sea, en vez de 2 tercios va a ser 3 medios y el exponente se vuelve positivo. ¿Sí? Es usando las mismas propiedades, pero digamos, este es como un atajo, ¿no? Ya sabemos que nos va a dar eso, para no escribir todo. Sí. Entonces, si tenemos 3 medios a la 5, sería 3 a la 5 entre 2 a la 5. Sí. Y pues aquí sería hacer la operación, ¿no?
3 por 3 por 3 por 3 por 3 son 243. Ah, pues la misma que en el pasado, pero al revés. Sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 32. Sí, y este ahora sí sería el resultado. Y por ejemplo, no se puede dejar como negativo, como por ejemplo donde está 2/3 a la -5. Mm, No se puede hacer el proceso sin hacer el 3/2 a la... pues normalmente, o sea, no hay nada que te lo impida, pero normalmente cuando se ven estos temas, siempre en las instrucciones te debe decir como reduzca y dejen términos positivos las Oh, exponentes, los sí, exponentes. O sea, el cociente o el número de base puede ser negativo también, no hay problema. Pero inclusive sí lo puedes dejar. Pero, por ejemplo, en una clase, en una materia, pues quizás si el maestro pudiera a lo mejor ponértelo como incompleto. No es que esté mal, pero pues digamos como la finalidad del tema que se está viendo es justamente saber cómo manipularlo, manipular pues sí, usar, manipular los números, pues digamos sería como incompleto. sí, Sí, ok. Ya depende del sí, problema, las ajá, instrucciones, correcto. exactamente. Ok. Entonces, en este. Es 2/3 a la -2, creo, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, -2 y el otro es a la el menos. otro es 2/3 a la -2 por 3/2 a la -3. Fíjate aquí, estos no los puedo sumar. No puedes sumar los exponentes, porque la base no es la misma. Acá era 2/3, o sea, aquí tenemos 2/3 y 2/3, pues esta es la misma. Pero ahora en este ejercicio es 2/3, pero acá es 3/2. Son números diferentes. ¿Sí? Este va a dar 0.666 y este de 3 entre 2 es 1.5. O sea, son valores diferentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a convertir las raíces, los exponentes positivos. O sea, 2/3 a la -2 es como si fuera 3/2 a la 2. O sea, se está aplicando lo mismo que hice aquí. Es el recíproco, se le llama. O sea, es mandar el denominador como numerador y el numerador como denominador. Lo mismo para el otro. En vez de tener 3/2 a la -3, sería 2/3 a la 3. ¿Sí? Después se aplicaría la propiedad, esta, aplicar el exponente a cada uno. Es como si fuera 3 al cuadrado sobre 2 al cuadrado por 2 al cubo sobre 3 al cubo. Lo reagrupo, sería 3 al cuadrado por 2 al cubo y 2 al cuadrado por 3 al cubo. Se acuerda que la multiplicación de fracciones se multiplica, es directo, o sea, el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Y lo que se puede hacer aquí para no hacer tanta operación es, fíjate, el 3. Arriba hay 3, está el 3 al cuadrado y acá 3 al cubo. Entonces, al momento de dividirlo, se van a restar mediante esta operación. O sea, los exponentes se restan. Y me quedaría 3 a la menos 1, porque 2 menos 3 es -1. Y del otro 3
3 menos 2 sería 2. 3 menos 2 es 1. Después el 3 a la menos 1 es como si fuera 1 sobre 3 a la 1. Y el 2 pues simplemente sería, o podemos poner como 2 sobre 1. Y las fracciones pues son directas. 1 por 2, 2. 3 por 1, 3. ¿No? Y aquí quedaría, ahora sí, el resultado. Sí, o sea, es sí pudiera causar un poquito de problema a la hora de hacerlo, ¿no? Sobre todo en cuestión de fluidez, pero no te preocupes, o sea, es normal, ¿no? La idea es que ya con el tiempo, pues, te vayas aclimatando más a estas leyes. Aquí, pues, sí sería esencial el practicar, la práctica. Entonces, pues digamos en esa parte igual te puedo ayudar con ejercicios. Sí. Y bueno, por ejemplo, aquí en la multiplicación no se hace cruzada, se hace directo, 1 por 2, Así es. 2. Ok, Sí, el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. ok. Esto lo voy a poner como división, es lo que me suena más lógico. Sí. Como es la Sí. misma base, o sea, ambos son 2 tercios y se están dividiendo, pues los exponentes se van a restar. O sea, quedaría 2 tercios elevado a la 2 menos 3. Y 2 menos 3 es menos 1. Sí, y dijimos que si es al menos 1, podemos hacer simplemente el recíproco, o sea, 3 sobre 2 a la 1, o simplemente 3 medios. ¿Ya habías visto estas las leyes de los exponentes o no lo tenías? No las tenías pues las fórmulas. Ya las había visto, pero cuando las vi fue hace mucho porque yo Ujú. ya tiene rato que terminé la prepa. Nomás que pues terminé y ya no las usé y pues se me olvidaron muchas cosas. Y ahora que quiero regresar a la universidad y estoy ayudando a mi novia con su tarea es cuando ya pues me quedé patinando. Ujú. Sí, 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 sí. Pero digamos, ahorita con lo que, en el momento que lo tenías, por ejemplo, a tu novia le dieron como el material, no material, sino... lo que pasa es que aquí es importante tener la información a la mano. La idea no es memorizarte todas las leyes, porque pues realmente sí puedes, ¿no? Eso se logra mediante la práctica. Pero pues la finalidad no es, o sea, no es memorizar en sí las propiedades, sino más bien seguir la secuencia lógica de las operaciones. O sea, que no puedes hacer pasos que no o sea, que no estén permitidos, ¿no? Entonces, este sería como pues sí, ¿no? Tu serie de leyes que están permitidas, ¿no? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? La idea es justamente eso. Al final te mando el para que ya lo revises con más calma. Está Entonces, bien. bueno, vamos a ver aquí. Sería 2 tercios a la menos 2 entre 2 tercios a la 3. Como es una división, se van a restar los exponentes. O sea, sería 2 tercios a la menos 2 menos el 3.
¿sí? Y menos 2 menos 3 es menos 5. Sí, y para volver positivo el exponente, pues invierto los números del cociente. O sea, en vez de 2 tercios, ahora es 3 medios elevado a la 5. Y una división elevado a un exponente, pues se le aplica el exponente al numerador y al denominador. Entonces, 3 a la 5 es 3 por 5 por... No, perdón. 3 por 3 por 3 por 3 y por 3, ¿no? O sea, 243. Y 2 a la 5, pues es 32. Ya lo habíamos revisado. Y fíjate, el ejercicio que viene siendo el 4 da exactamente el mismo resultado. Quiere decir que el 4 y el 7 son la misma operación. O sea, es exactamente el mismo número, pero obtenido con diferentes operaciones. ¿Sí? Es algo similar a si, por ejemplo, yo tengo un 2. El 2 yo lo puedo escribir como, pero un número más grande. Por ejemplo, el 10, el 10 lo puedo escribir como 2 por 5. ¿Sí? Pero a lo mejor el 2 yo lo puedo escribir como 20 entre 10 por 5. ¿Sí? Y luego a lo mejor el 5. Pero y por ejemplo, esto lo dejo igual. El 5 a lo mejor yo lo puedo escribir como 125. No, perdón, sería como 25. ¿O sí? 125 entre 25. Todos estos números son equivalentes al 10, ¿no? Todos. Entonces, este de acá es como, digamos, el mismo número expresado en diferentes operaciones. O sea, realmente es el mismo resultado, diferentes operaciones. ¿Tienes alguna duda hasta aquí con estos ejercicios? Um, ¿cómo se hizo en el ejercicio 7, por ejemplo? ¿Cómo se hizo 2 tercios menos 2 entre 2 tercios a la tercera? ¿Cómo se hizo el número 3 se hizo menos 3? Porque este básicamente es esta propiedad. Mira, por ejemplo, si tenemos aquí a la m dividido entre a la n, nos dice que es a la m menos n. Pero esta división, pues también la podemos expresar como a la m entre a la n. O sea, ahí nos va a dar a la m menos n. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene a la menos 2 entre a la 3. Y va a ser el m vale menos 2 menos el n que vale 3, que es menos 3. ¿Sí? Te referías a este, ¿no? Sí. Al 3 porque se hizo 3. Sí, porque como es una división, se está restando el exponente del segundo. Sí. A diferencia de acá, aquí si te fijas se suman porque aquí hay una multiplicación en el 4. Pero en el 7 es una división, entonces los exponentes se van a restar. Ok. Ok. Entonces, ¿tienes aquí alguna no sé si quieras ver otro tema o quieres seguir practicando con estos mismos? Como tú veas.
Mm, hay otros ejercicios aquí que son, creo, los últimos 3 ejercicios, pero ¿Mm? no sé a qué se refiere. Sí, o sea, si quieres ver otro tema, adelante. O sea, podemos revisarlo. Sí, Ya otro sea tema con estaría bien. raíces, tal vez, con radicales. Eh, si quieres le mando una foto de los últimos que me Ujú. quedan, creo. Sí. Te voy a poner aquí algunos por si quieres practicar. Vamos a ver. Sí, vamos a ver, vamos a ver. La idea de estos ejercicios es que si los haces así de menor a mayor, va aumentando la dificultad gradualmente. Entonces, esto pues te puede ayudar, sobre todo a la hora de hacer pues operaciones. Digo, no es necesario que, esto es por si solamente quieres practicar. Sí. Mm, Aquí está. Si tú quieres, vamos a ponerle aquí como práctica. Si tú quieres revisar las soluciones, te puedes meter a Symbolab. ¿No lo has escuchado, Symbolab? No. Bueno, mira. Dame un momento. Fíjate, en Symbolab. Ups, un momento. Aquí está. Si nos vamos al Internet Explorer, o bueno, cualquier explorador que tengas, tú le pones Symbolab, pero con Y, de esta manera. Y Ujú. nos va a llevar a esta página. ¿Sí? Aquí, digamos, por ejemplo, que yo quiera meter, vamos a poner el 7, el último, el 7, que era 2/3 elevado a era -2 por 2/3 elevado no, era entre, bueno, para que nos dé el simbolito de entre, vamos a verlo, aquí está, entre 2/3 elevado a la 3. Esta era la última expresión, el último ejercicio. Entonces, pues una vez llegado aquí, pues nada más le damos en ir y nos va a dar varios resultados. Si te fijas, aquí viene que la solución es 243/32 o en forma decimal que es 7.59375. No sé si haya más decimales, no especifica. Y en los pasos, de hecho te explica, te vienen los pasos. Fíjate, aquí los pasos que usó fue usar leyes de los exponentes. Esta es la regla que también usamos. Después, restar -2, -3, que es -5. Se aplica la regla esta también, que es, ya la vimos, para que quede así. Aquí aplican la siguiente propiedad para que quede así, y luego 3 a la 5, 2/40. Si te fijas, te explica paso por paso. Sí. Em, Normalmente, bueno, no estoy seguro, tiene mucho que no casi no lo uso, simplemente para ustedes como para que puedan comprobar
los ejercicios, pero hay veces que no te dan todo el paso por paso. O sea, ahí está pues el negocio, ¿no? Tienes que pagar la versión completa. Pero, pues bueno, esa es una herramienta que te puede ayudar a ti para practicar. Sí. Entonces, bueno. Ok. Dice, ¿qué fracción de la unidad representa la mitad de la mitad? Inclusive yo creo que sí cabe aquí arriba. Estos que vienen aquí como práctica, no es que lo voy a tener que mover hacia acá para que tenga un poquito más de espacio. Sí, entonces, a ver. Calcula qué fracción de la unidad representa la mitad de la mitad. ¿Sí? ¿A qué se refiere con esto? Imagínate que tenemos un valor A. ¿Sí? Esta es la unidad. Vamos a llamarle así como la unidad. Bueno, la unidad se refiere al 1. ¿Sí? Si queremos sacar la mitad de A, ¿qué operación le puedes hacer? Sería una división, ¿no? Ujú. ¿Cuál división? ¿Cómo lo Ah, expresarías? no, eso sí no sé. Sí, la mitad de 10 pesos, ¿cuánto es? 5 ¿Cómo la haces para obtener esa expresión? sería 2/10. No, 10/2. 10 sobre 2. 10 ¿Sí? sobre 2. Si tienes 100 pesos, pues va a ser 100 sobre 2 para sacar la mitad. Entonces, la mitad de un número es A sobre 2. ¿Sí? Si queremos sacar la mitad de la mitad, pues aquí ya tengo la primera mitad. Entonces, aquí sería mitad de mitad. ¿Sí? Si tú quieres sacar la mitad de la mitad, pues la mitad de 20 es 10, ¿verdad? Y la mitad de 10, pues va a ser 5, o sea, es la mitad de la mitad. ¿Qué se está haciendo? O sea, a la medios se está volviendo a dividir entre 2, ¿sí? Y esta operación, pues, es la que se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, a medios entre el 2 se puede escribir como 2 sobre 1. Y dijimos que la división de fracciones es los extremos por los internos. ¿Sí? Entonces, A por 1 es A, es como si fuera solamente A, no le modifica, y 2 por 2 son 4. ¿Sí? Ahora, esto es simplemente una forma ilustrativa de enseñarte como el proceso. Pero aquí te dice qué fracción representa la mitad de la unidad. Entonces, si el A es la unidad, ¿sí? Entonces, la mitad será igual a un medio. Y la mitad de la mitad sería un medio entre 2. Sí, o sea, es como si fuera un medio entre 2 sobre 1. Y esto es como si fuera simplemente un cuarto. Okay. Es lo mismo que si fuera un cuarto. La mitad de la mitad. Así es la expresión. Okay. Para el otro ejemplo, dice la mitad de la tercera parte. Otra forma de expresar esto
fíjate, algo importante. Esto, la desventaja de esto es que es un poco anticuado, o sea, nos tardaríamos mucho. Entonces, si la unidad es uno, vamos a ponerlo esto nada más como ejemplos de explicación, ¿no? Pero la forma más fácil, si esta es la unidad, entonces, para obtener la mitad, sería multiplicarlo por un medio por uno. Sí, la multiplicación de un medio por uno es lo mismo que si fuera 1 entre 2 o A entre 2, es lo mismo. ¿Sí? O sea, en vez de dividir, mejor multiplicamos por fracciones, ¿no? En vez de dividir entre 2, multiplicamos por un medio. Es exactamente la misma expresión. Ahora, si queremos aquí la mitad de la mitad, mitad de mitad, pues este sería un medio del un medio, porque ya sacamos la mitad y queremos la mitad de la mitad. Y dijimos que la multiplicación de fracciones es directa, 1 por 1, 1 y 2 por 2 es 4. ¿Ok? O sea, este sería mejor el procedimiento como más rápido y más adecuado a la hora de... Esto te sirve para plantear problemas razonados. ¿Sí? ¿Me das un momentito, por favor? Sí. Bueno, vamos con el siguiente. Es me dijiste que era. Bueno, aquí está. Dice, el segundo es la mitad de la tercera parte. La mitad de la tercera parte de una unidad. ¿Sí? Entonces, quiere que obtengamos la mitad de la tercera parte. ¿Sí? Entonces, primero vamos con la tercera parte. Y como se refiere a la unidad, o sea, se refiere al 1, ¿no? El 1, pues este es la unidad. Creo que sería mejor si lo escribimos de esta manera. La tercera parte sería, yo creo que queda mejor si lo pongo arriba. Esta es la unidad. La tercera parte sería un tercio por 1, que es un tercio. Después, la mitad
de la tercera parte o sea, esto sería, le voy a sacar la mitad, un medio, a la tercera parte. Y esto va a dar como resultado, 1 por 1 es 1 y 2 por 3 son 6. ¿Sí? Esta sería la expresión. Y luego en el tercero, dice la tercera parte de la mitad. Quiere decir que empiezas con la unidad. Y luego después obtienes la mitad. Y luego tercera parte de la mitad. Entonces, en la unidad empezamos que es 1. La mitad es un medio de 1, o sea, un medio solamente. Y la tercera parte sería el 1/3 de la mitad, que es un medio. Lo cual da como resultado 1 por 1, 1 y 3 por 2 es 6, ¿no? Esto si te fijas, es lo mismo que aquí. Sí. Ambos, esto viene siendo, se le llama, o viene siendo la sexta parte. Sí, este viene siendo la sexta parte. Sí. Ahora, ¿cómo lo puedes ver eso? Imagínate que tenemos un pastel, ¿no? Un pastel así cuadrado. Si en el primero nos dice, ¿sabes qué? Vamos a obtener la mitad de la mitad. Entonces, primero obtenemos la mitad. Vamos a quedarnos con la mitad izquierda. Y de esta mitad, pues yo lo voy a partir otra vez a la mitad. ¿Sí? Esto corresponde a la mitad de la mitad. Que si te fijas, es como si estuviera el pastel dividido en 4, o sea, es una cuarta parte. Si tú divides el pastel en 4, es como si fuera una de esas 4 partes. Sí, o sea, este es lo mismo que si fuera un cuarto. Ahora vamos a considerar ese pastel, ese mismo pastel. Y de este mismo pastel, primero obtenemos la tercera parte, o sea, dividimos el pastel en 3. Y de esta tercera parte me voy a quedar con la primera. Y luego me dice que obtenga la mitad de la tercera parte. O sea, voy a agarrar la mitad de esta tercera parte. Este sería la mitad de la tercera parte. Entonces, si te fijas, si a esas terceras partes les partimos a la mitad, vas a notar que esto corresponde a 1/6 del pastel, o sea, un pedazo del pastel dividido en 6 partes iguales. ¿Sí? A eso se refiere con las expresiones estas algebraicas. ¿Sí? Si tenemos la tercera parte de la mitad, fíjate lo que va a pasar. Este es nuestro pastel entero. La tercera parte es dividirlo en 3 partes, ¿no? En este. Ahí están 3 partes. Y luego después dice que la mitad. Entonces, no. Primero
Dice, la tercera parte de la mitad. Quiere decir que primero tenemos la mitad y luego de esa mitad la tercera parte. Imagínate que nos quedamos con la mitad de la izquierda. Esta mitad de la izquierda, la tercera parte es para dividirlo entre 3. Entonces solamente me quedo con una pieza. Si esta rebanada también la divido en 3, si te fijas, obtenemos la misma, o sea, el mismo Mismo resultado. rebanada, ajá, que el pastel. O sea, básicamente aquí lo que te está diciendo es, imagínate, tú tienes un pastel. Si el pastel primero lo partes en 3 partes iguales y luego cada de esas partes iguales las divides en 2 partes iguales, es lo mismo que si el pastel lo divides primero a la mitad y luego cada mitad la divides en 3 partes. Exactamente lo mismo. Ok, entonces, ¿tienes alguna duda? Hasta aquí de ese no, no. Ok, este, eh, ok, bueno, entonces, podríamos, no, bueno, no sé, ¿tienes algún otro temita ahí que queramos revisar? O- Tengo, sí, tengo esto, no sé si. Ujú. Todo esto es, viene siendo aritmética. Todo esto es aritmética. ¿Qué es lo que dices que está estudiando tu novia? O sea, ¿qué es prepa o facultad o qué Es es prepa. Acaba de prepa? entrar a prepa, sí. Ok, bueno. Todos estos temas corresponden a la primera parte. Yo esperaría, no estoy seguro, que todos estos temas se vean alrededor de, pues yo creo que un mes, no sé. Y después ya van a entrar con álgebra. Entonces vamos a ver. Ay, de hecho, eso que me mandaste, esos ejercicios que me mandaste ahorita ya es álgebra. ¿Y es álgebra? Una vez Ok. que ya aparece la X, es álgebra. La cosa es que no tiene instrucciones. No, no, no viene con instrucciones. No sabes qué es lo que te pide. Y creo que dice operaciones con funciones de variable real. Pero ahí no viene con más instrucciones. Ujú. Lo que pasa es que deja muy abierta o sea, digamos, eso no ayuda mucho a saber qué es lo que se podría hacer. Bueno, esto es más que nada como para, ¿cómo se dice? Pues para refrescar mi memoria, porque pues hace mucho que no hago estas cosas y para poder ayudar a ella, pero también más adelante lo que yo quisiera es, voy a entrar a la universidad y pues tengo que pasar el examen de admisión y todo eso. No sé si también tengo como un programa para los exámenes de admisión. Ujú. Pues sí, vamos a enseñarte álgebra. Mira, aquí, esta parte que estamos viendo ahorita, pues viene siendo pura aritmética. Sí, pura aritmética. Aquí todavía no entran las variables como tal. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a hacer? Te voy a mandar, esto sería para ti, o sea, exclusivamente para ti. Vamos a seguir una serie de problemarios con la finalidad de, pues justamente aprender álgebra, ¿no? Eh, Te voy a mandar la primera parte, que es la parte de aritmética, ¿sí? Igual, es usando, no se me, fíjate que no se mete tanto con la ley de los exponentes,
pero sí con operaciones básicas, con lo que viene siendo el orden de operación. Sí, primero sumas, no, primero se hacen exponentes o raíces, después multiplicación y división y al último sumas y restas. O sea, ese es para que practiques esa parte. Ok. Ese te lo mandé por WhatsApp. Eh, un momento. Después podríamos ver, o más bien lo que seguiría es ver las expresiones algebraicas más, pues más bien las operaciones más simples. Estas sería ver suma, resta, multiplicación, división, exponenciación o raíces para ecuaciones algebraicas, para más bien expresiones algebraicas. Y, Entonces, y por ejemplo, una duda que tengo también es, ¿tiene que ver a qué facultad voy a ir para el examen, para lo que voy a estudiar en el examen de admisión y todo eso? pues en la cuestión matemática no varía mucho. Realmente, si tú, por ejemplo, puedes ir, la diferencia está en el nivel de dificultad. Por ejemplo, si tú vas a entrar a, no sé, a lo mejor a FIME, pudiera ser que en el examen de admisión te pongan un poquito más de carga en cuestión, o sea, no sé, te carguen más matemáticas, inclusive más ciencias físicas o ciencias naturales, más bien. A que si, por ejemplo, vas a presentar a FACPIA, pero no te lo aseguro del todo. Lo que pasa es que los exámenes de admisión de las escuelas de la uni se presenta el Exani y el Exani tiene módulos, o sea, se presentan módulos acorde a la facultad que vas a entrar. Entonces, si por Ah, ejemplo tú vas a entrar si vas a entrar al TEC, por ejemplo, ahí utilizan el College Pro, se llama los que hacen, es que no recuerdo cómo se llama prueba de aptitud académica. Y la prueba de aptitud académica, esa es general, o sea, esa es para, independientemente de la carrera, todos los presentan. Inclusive, si vas a entrar a la preparatoria o vas a entrar a la facultad, yo he visto que les ponen, es el mismo examen. Es el mismo. O al menos por la ejemplo, guía que les dan es la misma. creo que no, porque mi plan es entrar al TEC de Monterrey. Mm. Y lo que he visto así como en videos de YouTube, creo que lo que entendí es que hacen dos exámenes. Uno creo que era como para Ajá, admisión y el otro es como para ver si te ponían a clases remediales, algo así. exactamente. Sí, o sea, el que te asegura la entrada viene siendo es el de prueba de aptitud académica. ¿Qué viene en ese examen? Pues sí vienen algunos problemas razonados, cosas, expresiones. No creo que esté tan complicado, o sea, yo no lo veo tan complicado. Y ya la segunda parte, bueno, ahí ya sí, no estoy seguro de si dependa de la carrera a la que vas a entrar. Yo imagino que sí, porque si no pasas los segundos exámenes, te avientas, creo que es casi un año, ¿no? Es un año de remediales. O Ah, sea, no sé si es un semestre o es un año de remediales, que son materias que se supone se ven en la prepa, pero pues acuérdate que es para reforzar solamente. O sea, para que sí, no entres así directo a la escuela y, pues al final de cuentas terminan reprobando, ¿no? Entonces, esa es la intención de los remediales. Creo que, aunque ya no estoy muy seguro, me han comentado una vez que si tú eras de la prepa Tech, creo que ya no presentabas esos exámenes, pero ahí sí ya no te aseguro nada. sí, no, pues yo no estaba en la prepa tech y pues lo que pasa es que no, ¿cómo se dice? Quiero salir más o menos bien en los exámenes porque pues no quiero hacer los remediales porque pues le sumaría un año más pues a la carrera, a lo que me